días a todos. Quiero darles la bienvenida a lo que es la cuarta edición del Foro Económico del NOA de la Fundación Federalismo y Libertad. Mi nombre es Pablo Jiménez, soy coordinador de proyectos de la Escuela Alberto Venegas Lynch y voy a ser el conductor de este foro. Quisiera comenzar dando los agradecimientos a las organizaciones que nos acompañan y que hacen este tipo de eventos posible. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. En esta ocasión tenemos al representante en la Argentina, el señor Jörg Dennert, que nos acompaña aquí. Estamos muy agradecidos por su presencia. Y quisiésemos agradecer también a las organizaciones Santander Río, Argenti Lemon, BETEC, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Grupos Lucci, Aval, Productora de Seguros, Grupo ACET, EDET, San Bernardo, Pirelli, Doxy, Paul Trading, Municipalidad de San Miguel de Tucumán y obviamente muchas gracias a los disertantes, socios y autoridades presentes y público en general. Quisiera comenzar este foro invitando al señor Jörg Dennert de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Jörg Dennert, el representante de la Fundación Naumann en Argentina y Paraguay. Y hace 5 años trabajamos con nuestros amigos de la Fundación Federalismo y Libertad. Y muchas gracias a todos ustedes para organizar este evento. El lugar es muy lindo y este evento también es muy importante porque en este año, cuando hay elecciones, sabemos que la economía es uno de los mayores problemas en Argentina. Por eso tenemos 2 paneles. Empezamos con la economía y terminamos este evento con la economía. Pero también hay 2 otros aspectos que son muy importantes para Argentina. Número 1 es el rol de Argentina en el mundo. Y si ustedes recuerdan, en el último gobierno, las mejores amigos o compañeros de este gobierno fueron en China, en Irán, en Rusia, en Cuba, en Venezuela y solamente falta Corea Norte y ustedes tienen todas las democracias más desarrolladas en todo el mundo. Y el presidente ahora logró regresar en el mundo, es claro porque la visita de Obama fue un señal muy fuerte y también la visita de Angela Merkel. Por eso también tenemos un panel de este tema. Y Argentina también es un país muy joven. Más de 40% de los argentinos tienen menos de 35 años. Y por eso también tenemos un panel gestión de la juventud, porque ellos son el futuro de nuestro país. Entonces, deseo a ustedes y a nosotros un evento muy interesante y por favor, no solamente charlas, yo quiero que estemos muy interactivos y con preguntas también. Este es mi deseo a todos ustedes, bienvenidos y gracias por el evento y gracias para todos nuestros amigos de la Fundación Federalismo y Libertad para organizar esto. Gracias. Para continuar, quisiera invitar al señor presidente de la Fundación Federalismo y Libertad, José Guillermo Godoy, quien también dará unas palabras iniciales. Bueno, muchas gracias a todos, a los que participan desde el comienzo del Foro Económico del NOA. Ustedes saben que este programa lo ideamos en el año 2014 y ya por este programa pasaron hasta el expresidente Mauricio Macri, el presidente Mauricio Macri, estuvo los principales CEOs de la Argentina, los principales técnicos, secretarios de gobierno, y bueno, hemos logrado constituir un foro que es el evento socioeconómico empresarial del norte, donde nucleamos las principales figuras. Y hoy tenemos paneles que combinan gente del sector gobierno, juventud, en la gestión, también técnicos muy importantes como Daniel Artana de Fiel, Jorge Castro, nuestro director también de Políticas Públicas, Gustavo Balber. Vamos a tener un panel político también con Silvia Mercado, la periodista de Infobae, y José Cano. Así que la verdad que es un programa muy intenso, es un poco largo, lo sé. Vamos a tener 2 coffee break en el medio
en donde van a tener un espacio también para interactuar con los disertantes, así que espero que disfruten de este programa, porque ha sido un gran esfuerzo, teniendo el aeropuerto cerrado, lograr traer tantas figuras de afuera y armar un programa tan completo, y también sé que es un trabajo para ustedes estar acá tan temprano, porque no es habitual hacer eventos tan tempranos en Tucumán, pero bueno, era un programa largo y teníamos que comenzar temprano para que pueda entrar todo. Y el segundo semestre de la Fundación es muy activo. Ustedes tienen los trípticos de la Fundación. Nosotros tenemos el Foro Nuevo Desafío del Periodismo en septiembre, nuestra cena anual el 3 de noviembre. Continuamos con el ciclo de conferencias claves para interpretar la Argentina en Salta, en Jujuy, en Santiago del Estero. Así que espero sigan acompañando las actividades de la Fundación, que creo que estamos haciendo un aporte para el cambio del país, para que podamos tener una Argentina más abierta, democrática, y eso inevitablemente va a fortalecer, va a devenir en el desarrollo económico de todos y el desarrollo social de los más vulnerables, sobre todo, que es lo que nos preocupa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, José Guillermo. A continuación vamos a reproducir 2 videos. Con palabras de salutaciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que por problemas de gestión no nos puede acompañar a la jornada de hoy, lamentablemente, y otro del señor intendente de Pinamar, Martín Yesa, quien tampoco lamentablemente podrá acompañarnos por un problema de imprevisto en su campaña electoral. Adelante con el video, por favor. Lamentablemente, por cuestiones de gestión, no he podido ir hasta Tucumán el día de hoy, pero les mando un gran saludo. Sé que la Fundación Federalismo y Libertad hace un gran trabajo con Godoy a la cabeza, y la Fundación Naumann, que siempre apoya. Para nosotros en este momento poder discutir la productividad del NOA, cómo sale adelante, cómo genera nuevas empresas, nuevos emprendimientos, cómo deja de ser solamente un gran lugar donde trabajan solamente en el Estado, sino que se pueda avanzar con energía, como lo está haciendo Jujuy, con nuevas energías, con nuevas empresas, con nuevas tecnologías. Nosotros necesitamos que el país se desarrolle, y para eso nuestro gobierno está trabajando mucho en tener costos adecuados con las necesidades de la producción. Ya el año que viene se va a discutir un nuevo sistema fiscal para que todas las empresas puedan trabajar en torno a parámetros normales, y esperemos que entre todos podamos sacar esto adelante. Les pido 1000 disculpas por no haber podido ir hoy, pero por cuestiones de gestión tuve que quedarme en Buenos Aires, y en otra oportunidad estaré ahí. Muchas gracias. Saben que este es un año muy especial y este es un mes muy especial, porque muchos de los que venimos hablando de la libertad, muchos de los que venimos luchando por una democracia mucho más madura y mucho más seria, tratando de abogar por los principios del liberalismo político, no solamente el liberalismo económico en la Argentina, este año y este mes nos jugamos una parada difícil, que son las elecciones. En la provincia de Buenos Aires, como ustedes saben, si bien tenemos elecciones muy importantes en todo el país, este año tenemos elecciones muy importantes, particularmente en la provincia de Buenos Aires, donde la expresidenta de la Nación ha decidido poner el cuerpo, poner la cara y su nombre en esta campaña. Nos definimos una manera de vivir en sociedad. Lamento no poder estar ahí para poder compartir muchas de las ideas que seguramente compartimos y que en algunas podríamos incluso discutir y disentir sanamente, pero este es un momento en el que todas esas ideas por las que hemos discutido, y lo haríamos con pasión y con total honestidad, le tenemos que poner el cuerpo y tenemos que trabajar para que muchas de esas ideas y muchos de esos principios puedan hacerse carne en nuestra Argentina, en nuestra provincia de Buenos Aires. Lamento no poder estar, quiero enviarle un muy cálido abrazo a todos nuestros amigos allí presentes, como Silvita Mercado, Mariano Campero, Jorge Castro. La verdad que tienen unos panelistas de lujo y tienen unos organizadores de lujo. Quiero mandarle un abrazo muy grande a los tucumanos, espero que la pasen muy bien, lamento no poder estar allí, no faltará oportunidad para la revancha. Y obviamente es muy importante que tanto la labor de ambas fundaciones como la militancia activa de las ideas ocurran en simultáneo. Me encantaría poder estar ahí, pero no pude en esta ocasión.
entiendo que es tan importante lo que están haciendo ustedes como lo que nos toca hacer a nosotros. Muchas gracias. Vamos a comenzar con una primera mesa panel de 50 minutos que va a estar continuada por un coffee break que vamos a tener en la parte de afuera de esta hermosa sala, seguida por 2 mesas paneles más, otro coffee break y cerramos con las últimas 2 mesas. Sin más, quisiera dar comienzo a lo que va a ser el Foro Económico del NOA, dándole la bienvenida a los primeros 3 disertantes. La mesa se llama El escenario de las economías regionales y el rol del empresario, la cual va a estar moderada por Gabriela Saf, nuestra asistente de Relaciones Institucionales. Invito a ella y a los miembros del primer panel a tomar ubicación en el escenario y esperamos de todo corazón que disfruten mucho este evento. Gracias. Muchas gracias por participar. Les presento Daniel Lucci, CEO del Grupo Lucci, Manuel Tagle, vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, y el señor Miguel Mitre, CEO de Copper Mining Company. Es un gusto para mí moderar este panel hoy con ustedes. Ellos son empresarios amigos de la Fundación que desarrollan distintas actividades y comparten los ideales que la Fundación promueve. Hoy nos van a contar un poco cómo ven la realidad argentina desde su mirada de empresarios y cómo ven también la situación de cada sector y cuál creen que es el rol de los empresarios de acuerdo con esto. Vamos a dar inicio al panel. En primer lugar, el señor Daniel Lucci, que es muy cercano a la Fundación. Le damos la bienvenida. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Me preparé unas palabras que son las que quisiera compartir con ustedes en la oportunidad que me brinda hoy Federalismo y Libertad, donde quisiera referirme a las buenas intenciones que tuvimos, pero que claramente no alcanzaron, a la terrible realidad a superar de la que venimos y a lo mucho que queda por hacer para construir un futuro digno. Llegamos hasta aquí con buenas intenciones, al menos nuestras, pero debemos reconocer que más como espectadores que como actores. Por esto no fue como no fue, y es lo que tenemos que cambiar, no solo los empresarios, sino la sociedad en su conjunto. Es por esto que participar, me parece, es una función insustituible de la dirigencia en general y de la dirigencia empresarial, en nuestro caso en particular. Para esto los valores de los líderes son esenciales. Sin ellos no hay ni habrá salida. Tenemos que trabajar más que para los problemas, para las oportunidades, desde la autocrítica y la responsabilidad, pero dejando atrás de una vez por todas el pasado. Argentina es el 15º actor mundial en alimentos, pero ostenta el lugar 103 en competitividad y ocupa el 87º lugar en eficiencia e infraestructura, mientras que el promedio mundial es 33. El promedio, no la punta. Aún con esa desventaja de 3-1, creo los pro en Argentina son todavía muchos más que los contras y son estos los que deben convocarnos. En un mundo altamente conectado no viajan solo las comunicaciones, sino también el capital y las personas. Y esto es imposible de detener. Hay que aprender a atraer más que a expulsar. El mundo compite cada vez más eficientemente por atraer a los emprendedores. Y Argentina debe llegar a ser elegible y no ha podido ni siquiera llegar a ser emergente. Argentina no es un país rico. Debemos entender esto de una vez por todas. Es solo un país rico en recursos. Sin trabajo ni creatividad no hay ni habrá riqueza, solo potencial. Hay que liberar la pasión por generar riqueza y empleo. Se podrían generar, como veremos luego, más de 3 millones de puestos de trabajo de calidad que aporten a la economía, siguiendo las recetas de los países que ya lo hicieron, sin ir más lejos, Chile y Perú. Todo esto es una tarea, pienso, demasiado importante para dejársela solo a la clase política. Es por ello que los empresarios debemos participar cada vez más en el aporte de ideas nuevas y frescas que busquen diferenciarnos y agregar valor regional. La realidad a superar debe comenzar con una reflexión permanente, que debe incluso llegar a ser parte de una educación y una culturalización de la sociedad largamente superadora de la que hoy tenemos.
sepamos que el subdesarrollo también es por subdirigencia. Superar la fragmentación y caminar hacia la convergencia aparece como indispensable, más allá de cualquier resultado político en el corto, mediano o largo plazo. Esto significaría dejar de lado las diferencias y sellar las fisuras demagógicamente abiertas. Participar en los espacios públicos, generando acuerdos y compromisos, se vuelve importantísimo para fortalecer las instituciones y el régimen de división de poderes, como requisitos mínimos para promover la inversión, el empleo y el desarrollo, tanto interno como externo. Nos tomó 30 años entender que la democracia no era ni es suficiente. A la democracia hay que sumarle república y darle contenido con un plan estratégico que nazca hoy y mire la Argentina del 2040, como mínimo la Argentina de los próximos 20 años. Para esto es indispensable compartir todos juntos una sola idea de país, en una acción colectiva, generosa y responsable. En esto, la dirigencia debe advertir que se puede y se debe coincidir en un proyecto estratégico de país. Los excesivos impuestos no generan riqueza. Por el contrario, impiden que ésta surja. Hay que entender esto de modo urgente y caminar hacia una reforma, ensanchando y achatando la pirámide tributaria, no solo con mayor equidad fiscal, sino también buscando y promoviendo mayor inversión y productividad. Somos el 8º país más grande del mundo, el 3º en tierras y el 4º en agua. Sin embargo, no tenemos todavía para nuestro gran potencial productivo una red de infraestructura carretera, ferroviaria y portuaria a la altura de las circunstancias, mucho menos en condiciones. Debemos, para compensar en parte esto, especializarnos, cada uno en lo suyo, para poder sobrevivir y crecer en los campos de la economía que elijamos puntualmente para competir globalmente, dejando de generalizar y comenzando a particularizar cada problemática en cada sector. En un país donde no está dado el marco descripto, los exitosos serán los aventureros y los amigos del poder, y estos son insostenibles y no contribuirán al desarrollo de nuestra nación. En el futuro, la importancia de la convergencia política y social como eje estructural será definitivo en el éxito o en el fracaso de los tiempos por venir. La esperanza de la gente está en los dirigentes, no solo políticos, sino también empresarios y sociales. La experiencia de la gestión empresarial puede y debe contribuir a encontrar soluciones permanentes a los problemas estructurales que tenemos irresueltos. Recorrer la senda del desarrollo sostenible requerirá de una inteligencia concurrente. Gremios y empresas deberán, aunque suene hoy imposible, llegar a tener objetivos productivistas comunes. No hay atajos para el desarrollo, sino estrategias, liderazgo y arduo trabajo. Debemos ser otra cosa que el pasado y buscar denodadamente el futuro para que pase lo que queremos que pase. Las iniciativas deben provenir de la visión de futuro que tengamos de nuestro país, advirtiendo a tiempo los desafíos de este. Nadie nos está esperando y en términos relativos seguimos alejándonos cada vez más de los principales países protagonistas del mundo. Es importante y será fundamental dirigirnos hacia un comercio abierto, vender y comprar a los que nos compran, mejorando los términos de intercambio. Hoy, Argentina, en apertura comercial, ocupa lamentablemente el lugar 130 de 150 países. La lucha contra la inflación no puede estar al margen de estas buenas intenciones y debemos acometer la misma no solo desde la contención del gasto fiscal, sino también desde nuestras conductas culturales que siempre han sido y lamentablemente continúan siendo inflacionarias. Hay que ir a la buena y nueva política de Alberdi, que debe tender al triunfo empresarial. Grandes hombres son solo aquellos que pueden encarnar proyectos, y eso somos cada uno de nosotros como empresarios en el rol en el que el país nos necesita. Argentina tiene lo que el mundo necesita,
Es uno de los pocos países en el globo superavitario, alimentariamente. Produce alimentos para 10 veces más que su propia población. Y en 5 años podrá producir para hasta 600 millones de personas, pudiendo generar con esto 1 millón de puestos de trabajo adicionales. 40% de las exportaciones argentinas son alimentos y bebidas que salen de las economías regionales. Ellas constituyen el 50% del empleo en la Argentina y son 100% agregación de valor en origen. Esto es lo que hay que apuntalar, creo, y donde tender a crecer. La clase media global en el 2020 tendrá 3.000 millones de personas y en el 2030 5.000 millones de personas. 60% de ellas en Asia. Y es allí donde Argentina debe poner su mirada, especialmente nosotros, los empresarios del NOA, a través de Chile y el Pacífico. Argentina tiene gas y petróleo no convencionales, los que con su desarrollo podrían crear 50.000 puestos de trabajo más. Y solo con el 3% de los recursos de Vaca Muerta se lograría el autoabastecimiento energético, pudiéndose invertir además 200.000 millones de dólares en energías renovables. Gran parte de estas desde las economías regionales. Argentina tiene uno de los principales potenciales mineros del mundo y seguramente Miguel ampliará sobre esto. Y si en los próximos años fructifican nuevos proyectos mineros en carpeta, podrían generarse hasta 300.000 nuevos puestos de trabajo. Esto ocurriría mayormente en el norte argentino, generando una oportunidad logística única de salida al Pacífico para el NOA, que nos permitiría dejar de depender del área portuaria central, hoy de altísimos costos para el NOA y el resto de las economías regionales. Hay que desarrollar nuevos mecanismos de inversión y financiamiento para obras de infraestructura, especialmente aquellas que mejoren la competitividad de nuestras producciones. El sector tiene efecto multiplicador y sería gran generador de empleo, generando 1 millón de empleos adicionales por año y comenzando de este modo a reconstruir poco a poco la competitividad estructural. La deuda de capital de las empresas es en general baja y la disponibilidad de dinero en el mundo 20 veces el Producto Bruto de América Latina. Faltan proyectos, tenemos bajo apalancamiento y hay mucho capital a baja tasa que podríamos aprovechar. Todo esto entre muchas otras posibilidades y solo para mencionar algunas que Argentina y el NOA tienen y tenemos para explotar. Concluyendo, nadie hará por nosotros lo que debemos hacer nosotros mismos. No solo para nuestros hijos a futuro, sino para nuestro presente. Menos en un mundo de altísima incertidumbre y grandes cambios como los que estamos viviendo. Mientras que se está repensando la globalización y no se sabe si se quiere más o menos de ella. En 1950 el mundo tenía 50% de pobres. Hoy 10% de pobres. Argentina más del 30%. Algo hicimos mal. Y esto afecta y compromete seriamente el capital social del país del cual dependemos todos. En este contexto es en donde debemos trabajar para los próximos 20 años con sentido de urgencia. Aun cuando se haya desactivado la crisis y evitado el estallido, se debe continuar sembrando señales de cambio y profundizando el rumbo con acuerdos básicos más allá de cualquier resultado eleccionario y de a quién le toque gobernar. Debemos recomponer la competitividad no solo a corto plazo por tipo de cambio, como lamentablemente siempre se ha hecho, sino desburocratizando el Estado, quitándole peso relativo en la economía y mejorando la calidad del gasto público, ya que este es el principal problema argentino históricamente nunca resuelto. Aun cuando sea imposible prever el futuro, debemos acostumbrarnos a la construcción de un proyecto de país a largo plazo, con políticas de Estado. Los empresarios estamos, además de para producir, para articular una agenda consensuada con los líderes políticos. Generar consensos no es pensar lo mismo, sino administrar bien los disensos, priorizar lo importante. Se necesitarán grandes consensos en educación, igualdad social, distribución territorial y mucho más federalismo en serio para disminuir la marginalidad y darle cohesión a la estructura social. Hay que traer el futuro al presente antes de que sea demasiado tarde.
si no lo es ya. Salir, mirar y saber ver, para poder estructurar una visión y una estrategia de desarrollo de país que queremos, del país que queremos llegar a ser, sin politizarla, con productividad, con solidaridad, sin demagogia ni corrupción. La educación y el empleo genuino son condiciones básicas de la movilidad social. La pobreza es la contracara de la falta de productividad y la única manera de salir de ella será integrando la misma a los procesos productivos. Hoy hay que potenciar la capacidad microemprendedora y fomentar la cultura empresarial, ya que sin emprendedores no generaremos empleos genuinos. Hay que garantizar flexibilidad laboral y desacople regional, gremial de las paritarias nacionales en todos los rubros. Si no lo logramos, no llegaremos nunca a ser regionalmente competitivos. Por último, y de nuevo, para poner al país y a nuestra región en la senda del desarrollo sustentable, los partidos políticos deben converger en la búsqueda de consensos básicos para sentar las bases de políticas de Estado de mediano y largo plazo, las que deben llegar a ser un compromiso con la sociedad en su conjunto. Hay que generar una economía de desarrollo con inclusión social y para esto hay que asumir costos, pero desde un mejor Estado y desde un mejor empresariado. Así seremos elegibles y atraeremos las inversiones necesarias, no solo externas, sino también internas, las que dependen de nosotros mismos. Si bien mucho de esto ya está en marcha, habrá entonces que continuar dando opinión y participando en todos los temas relevantes de la agenda pública hasta conseguir el compromiso y el consenso en la concreción de las políticas de Estado, dejando de lado diferencias egoístas y mezquinas circunstanciales. Así, como ya lo decía el general Manuel Belgrano en 1810, la desunión es el origen de todos los males. A continuación Gracias. toma la palabra el señor Miguel Mitre. Él participa activamente en la fundación y nos va a hablar principalmente sobre las posibilidades de minería en el noroeste argentino, puntualmente del litio. Y a propósito de esto me gustaría hacerle una pregunta inicial respecto del tema de las energías renovables en el noroeste argentino. ¿Cómo cree usted que va a impactar en el desarrollo? Bueno, digamos de que hoy todo el noroeste argentino está muy de moda y puesto en foco el tema de las energías renovables, tanto la minería del litio como con la eólica y la fotovoltaica, que es la energía solar. El norte de Jujuy tiene una amplísima gama de lugares para desarrollar la energía fotovoltaica o energía solar, y tiene, por suerte, Argentina en esa zona el segundo lugar de mejor irradiación del mundo, después del desierto de Gobi. Como para que tengamos idea, acotando lo que dice Daniel. Creo que poco queda para agregar con tan buena síntesis de la situación. Puntualmente a lo que a mí me atañe, que estoy en empresa minera de litio, bueno, el litio tuvo un boom muy grande, como todos ustedes saben, se usa para medicina, para baterías, para automóviles y otra gama muy grande de usos. Lo principal es que el mundo requiere de energía y de almacenamiento de energía. Hoy todas las fábricas están tendiendo a generar baterías de almacenamiento. ¿Para qué? Para aprovechar la energía solar, que eso viene en conjunto, o la energía eólica, y guardarla. Por ejemplo, en Alemania ya está, la fábrica Mercedes-Benz y Tesla hoy están armando baterías para casas o para unidades de negocio, donde puedan almacenar toda la energía generada durante la noche, que es mucho más barata, y utilizarla esa durante el día y dejar libre para que las fábricas y todos puedan operar con la energía generada instantáneamente. Volviendo al tema del litio, el litio es un recurso, bueno, hoy ya bien llamado el oro blanco, porque es una fuente de energía, de almacenamiento de energía muy buena, comparado con lo que teníamos hasta hace 20 años, porque requiere de menos masa, no es contaminante. Y para tener una idea cabal de lo que estoy hablando,
Una bombita de un foco de 100 watts necesitaba, por ejemplo, en una batería de las antiguas baterías de plomo, una masa de 2,8 kg para tener el foco prendido 1 hora. La siguiente etapa de baterías fue las baterías de níquel-cadmio, que esas ya necesitaban una masa menor, pero en el orden de del 1,2 kg aproximadamente, para generar esa energía. Y en el litio, nada más que con 180 gramos damos lo mismo que necesitaban 2,8 kg de plomo. Entonces, todo eso ha generado una revolución y se dio con que el triángulo del litio, bien llamado hoy sur de Bolivia, norte de Argentina y norte de Chile, está concentrado el 80% de las reservas del litio del mundo. Entonces, desde allí es que todas las empresas del mundo, fabricantes de batería, llegaron a Argentina. ¿Por qué? Porque Chile ya tiene prácticamente colmada su capacidad y Bolivia no empezó en el desarrollo y no tiene intenciones de hacerlo por el momento, por suerte para nosotros. Hoy ya están entre Jujuy y Salta fábricas importantes como Toyota, Nissan, Mitsubishi, Tesla con una asociación con otra empresa canadiense, y hoy puedo decir de que hay ya listos para empezar a explotar aproximadamente 10 empresas que van a producir en el corto plazo en el orden de 150.000 toneladas de carbonato de litio. ¿Qué significa eso? Significa un ingreso al valor de hoy de la tonelada de litio de entre 1.000 y 1.300 millones de dólares anuales para el NOA-NEA y para la Argentina, con una generación de trabajo no menos de lo que estaba diciendo Daniel, sumado a otras actividades, porque no nos olvidemos que todo eso requiere de una logística, el litio está arriba de los 4.000 metros de alturas, se le está dando trabajo a las comunidades indígenas, viene gente de afuera donde tiene que radicarse, o sea, es toda una cadena de valor que se va agregando y que genera el desarrollo de toda esa zona. En la mayoría de las zonas hubo que hacer acuerdos con las comunidades indígenas. Por suerte en Jujuy y en Salta las comunidades son todas muy pro desarrollo y ellos pretenden que la industria y las empresas que se radiquen traiga desarrollo para la sociedad, o sea, lo están entendiendo bien. El gobierno de Jujuy, por otro lado, se presentó en la licitación para energías renovables y licitó, creo que son 300 megawatts, eso es una inversión de más de 300 millones de dólares que ya tiene la plata de empresas chinas, financiamiento chino y parque solar chino y montado. Todo eso va a generar. ¿Qué quiere lograr Jujuy con todo eso? Exportar energía. Por suerte Tucumán, con otras matrices energéticas, exportamos. Nosotros tenemos aproximadamente un 25% de sobrante de energía. Pero Jujuy, que importa todo, eso va a ser una fuente importante de divisas y Jujuy, de tantos años postergada y de pobreza, hoy va a tener en estas energías renovables la posibilidad de potenciar y darle a toda su provincia otro estándar y mejorar el PBI per cápita. Esa es más o menos la idea de global. Bueno, muchas gracias Miguel por su presentación. También siempre muy interesante escucharlo y muy actual el tema. A continuación le damos la palabra al señor Manuel Tagle y también agradecemos que él haya venido desde Córdoba para esta presentación. Es un empresario muy comprometido con la difusión de las ideas de la libertad, así que va a ser también muy interesante escucharlo. Bueno, muchas gracias. Yo no soy un intelectual, soy un empresario, pero soy hijo de un intelectual que defendió y pregonó las ideas de la libertad durante muchos años y se dedicó con mucho entusiasmo a ello, y desde ahí yo me nutrí para sentar las bases de mis convicciones cada vez más firmes, más contundentes con respecto a los resultados de las ideas de la libertad en una sociedad y en una economía. Así que, si me permiten, yo querría empezar un poquito haciendo alguna disquisición sobre el origen de las ideas de la libertad.
rápidamente en el mundo y después en la Argentina, y después vamos concretamente a analizar la situación actual que a todos nos preocupa, que es qué está pasando con el presidente Macri, con el gobierno actual, qué pienso sobre eso y si él es liberal o no lo es liberal. Bueno, en realidad el liberalismo no es un sistema que surgió de la nada, inventado por alguien, que se le ocurrió armar una estrategia de organización de la sociedad, sino que el liberalismo surgió de la interpretación de los hechos de las sociedades y del ser humano. Lo único que hizo el liberalismo fue interpretarlos y potenciarlos y ponerlos a funcionar de manera eficiente. Y eso lo hizo Adam Smith hace 2 siglos, en el año 1700, cuando él en su barrio de Kirkcaldy, en Escocia, caminaba pensando, atormentado, para descubrir las razones que lo motivaban y le daban inquietud. Y a él lo mortificaba analizar que las sociedades vivían con cierta estabilidad y unidad, a pesar de que el ser humano era tremendamente egoísta e insolidario. Y él decía, ¿cómo es posible que teniendo seres humanos egoístas, las sociedades se mantengan en equilibrio y en armonía? También lo perturbaba ver que había sociedades que progresaban y que se desarrollaban y que al mismo tiempo se civilizaban, y otras involucionaban económicamente y continuaban en la barbarie y en el salvajismo. Entonces él, analizando con mucho detenimiento, descubrió que la libertad es la única sistema de organización de la sociedad que tiene la posibilidad o la virtud de convertir el egoísmo en una virtud. Y dijo, si esto es así, el egoísmo es el motor del funcionamiento de la economía y de la generación de riqueza. Y realmente él decía, no nos abastecemos de los alimentos de la benevolencia del carnicero ni del panadero, sino de la preocupación que ellos tienen de sus propios intereses. Así que la economía empezó a ver cómo funcionaba naturalmente y él empezó a darle potencialidad. Y dijo construyó una frase fantástica que tiene hoy vigencia, diciendo que la competencia en un sistema de libre mercado es el mecanismo más eficiente para distribuir la riqueza, siendo el consumidor quien con sus compras y abstenciones define qué productores van a tener éxito y quiénes van a fracasar. Con lo cual había ahí una insinuación clara de eficiencia en el sistema productivo en Adam Smith, hace 2 siglos, en el año 1700. Bueno, después vino Argentina, y Argentina en el año 1853 conforma su famosa Constitución, inspirada en la Constitución norteamericana, en donde Juan Bautista Alberdi tenía cierta admiración por Thomas Jefferson y inculcó en la Carta Magna Nuestra las ideas liberales de la Constitución norteamericana. Y ya Juan Bautista Alberdi decía, cuando venía de los Estados Unidos en aquella época, decía, el progreso del país del norte no depende del poder de los gobiernos, sino que depende del poder de los individuos. Y esa frase es de un contenido liberal extraordinario y que sirvió de base para conformar esa Constitución, que se podría ampliar más, pero esos son algunos temas sucintos que me pareció interesante destacar. Tan fue así el progreso colosal de Argentina en los 50 o 60 años que fueron de la Constitución 1853 a 2014, principio de la Primera Guerra Mundial,
que el crecimiento del Producto Bruto Argentino creció 6% promedio en los 50 años posteriores al nacimiento de la Constitución. Un récord histórico en la historia del mundo. En el año 1855, el 10% de la población pertenecía a la clase media. Y en el año 1910, 50 años después, el 40% de la población ya pertenecía a la clase media. Es decir, que la generación de riqueza no solamente había enriquecido a los empresarios y productores, sino que había enriquecido al conjunto de la sociedad. Algo que hoy nos preocupa tanto a nosotros en este momento que vive la Argentina. En 15 años, de 1895 a 1910, en 15 años, se triplicó el Producto Bruto Industrial en Argentina. Se duplicaron las industrias que se instalaron en la Argentina y se triplicó las personas que trabajaron en las industrias argentinas. Bueno, después vino la Gran Depresión, llegamos al año 1945. ¿Qué nos pasó a los argentinos? El general Perón, seguramente sin la cultura y la formación que debía caracterizar a un presidente de la nación, interpretó mal los hechos y se dio cuenta que había insatisfacción en algunos sectores sociales y decidió repartir los recursos que en ese momento abundaban en la Argentina más aceleradamente que el proceso de generación. Y esto ya todos lo sabemos. Y quizás él justificó esto en que todos los países que crecen aceleradamente generan expectativas en la sociedad muy crecientes, y esas expectativas en la sociedad son más rápidas que el crecimiento económico que la está realimentando. Entonces se produce una cierta frustración. La gente quiere ir más rápido de lo que la economía crece, porque ve que crece. Y esa frustración la utilizan, sin la visión de un estadista, personas para cautivar votos y someter a la sociedad con políticas que al final terminan destruyendo como se destruyó Argentina. La involución de Argentina ha sido uno de los casos más notables de la historia del mundo. Nadie lo comprende. Tan es así que está la famosa frase de que Argentina y Japón son dos casos antagónicos y únicos. Japón no tiene recursos y es un país desarrollado. Y Argentina tiene recursos y es un país subdesarrollado. ¿Qué diferencia hay? La política. ¿Y qué política es la que generó la riqueza? La libertad y el liberalismo. Pero bueno, dejando de lado estas cosas, porque realmente en el año 45 Argentina abandona el liberalismo que lo había convertido en la séptima potencia del mundo y entra en la demagogia y el populismo que acabo de describir un poco sucintamente. Mientras que en Europa, los países europeos que habían estado acosados por el conflicto bélico y cuyo estatismo había sido realmente importante y un socialismo creciente para manejar el conflicto bélico, habían generado hiperinflaciones, pobrezas, destrucciones del aparato productivo, las industrias estaban diezmadas, hubo que reconstruirlas. Y Ludwig Erhard, un ministro de Economía alemán brillante, decidió hacerlo con la economía liberal y economía social de mercado. Y en apenas 4 o 5 años, Alemania se constituyó en un ejemplo y fue lo que se denominó el milagro económico del mundo y de Europa. Eso se contagió a Francia, después a Italia y a los otros países. Y Argentina se fue por el otro camino. Pero bueno, yendo a la situación para que entendamos este tema de la fortaleza de las ideas liberales y la forma en que las desprecian en Argentina, porque lo que asombra es cómo nosotros estamos prácticamente denostados por ser liberales. Casi no lo podemos decir a la palabra en los medios públicos. Y yo creo que hay una serie de elementos que han conspirado contra eso. En primer lugar, un cierto resentimiento a las clases
más pudientes, más altas, la influencia de la civilización latina y religión católica, donde la solidaridad de la religión y la compasión han influido mucho en las sociedades latinas, no así en las sajonas, donde el éxito está premiado. Aquí el éxito lo vemos con cierto recelo. Y bueno, también las ideas de la libertad se identificaron con los golpes militares, que las quisieron imponer por la fuerza y no anduvieron. Entonces los militares se equivocaron, no tuvieron el éxito que tuvo el ejército chileno. Y por lo tanto fracasaron las ideas con los intentos de los militares y quedaron prácticamente desprestigiadas. Pero bueno, vino el presidente Macri y no me voy a olvidar nunca en el año 2015 cuando fue a la Fundación Mediterránea a dar una charla como candidato ya a presidente, ya estaba en plena campaña. Había ido con Melconian, Sturzenegger y Frigerio. Y estaban los cuatro en un panel así como estamos nosotros. Y resulta que termina su exposición y a mí como liberal, a pesar de que lo conozco algo al presidente, pero circunstancialmente, no soy amigo, ¿no? Me daba sensación a poco. Me parecía que el presidente se quedaba corto, me parecía que el presidente no se definía, me parecía que el candidato presidente no tenía convicciones firmes. Yo estaba equivocado. Y entonces se me ocurrió preguntarle en esa reunión, le digo, dígame, Macri, ¿no le parece que con el fracaso del populismo, que ya es ostensible, está claro el grado de destrucción de la economía que estamos viviendo, el nivel de pobreza que nos ha sometido, el disconformismo que hay en la sociedad? ¿No llegó el momento de comenzar a hablar de la libertad económica, de la competencia, de las virtudes de estimular a la iniciativa privada y de ir tratando de concientizar de que al Estado hay que replegarlo, porque si no nos va a asfixiar a todos? Y él tenía el micrófono en la mano y se lo pasó a Frigerio. No me contestó. Y Frigerio tomó por el lado de esa atajo que era la tercera vía. No sé si ya acuerdan ustedes. Nosotros estamos con la tercera vía, ni socialistas, ni liberales, queremos el camino del medio. Esa es nuestra política, qué sé yo. Y yo dije, bueno, qué lástima que no lo escucharon a Ludwig von Mises, que hace 50 años, una vez de una discusión, le dijo a un interlocutor, le dijo, señores, sed liberales o sed socialistas, pero no seáis mentirosos. Porque no existe ser medio liberal, no existe ser medio socialista. Los socialistas, una vez que empiezan a ser socialistas, cada vez tienen que controlar más los precios, cada vez tienen que controlar más la actividad económica. Y los liberales no pueden ser a medias porque no generan resultados. Entonces, bueno. Y esa anécdota dije, bueno, estamos complicados en este país porque realmente Mauricio no tiene convicciones firmes y qué sé yo. Pero vi después mucha habilidad política en él, hizo el acuerdo con los radicales. No aceptó el acuerdo con Massa, que hubiera sido catastrófico, que muchos lo alentábamos en aquel momento. Y Mauricio dio muestras realmente de un talento político admirable. Y se encontró con un país destruido, tan destruido que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, yo no soy economista, pero aquí hay economistas que podrán después decir si estoy equivocado, además de dilapidar todos los fondos del ANSES, modificar la Carta Orgánica del Banco Central para poder emitir a gusto y paladar la emisión de moneda y bancar el dispendio de los recursos públicos, tuvo que salir a vender dólares a futuro 30 días antes de las elecciones, porque si no el dólar se le iba no se sabe a cuánto, el dólar blue. Y si el dólar se iba a 25 pesos, 30, se producía un hecatombe y ella quería evitarlo. No le importaba el precio que el país pagara, solamente le importaba salvarse ella y preservar su imagen. Y lo logró.
porque al país le costó 70.000 millones de pesos salir a pagar los dólares a futuro después que Sturzenegger tuvo que negociar. Pero ella entregó el país en calma, con un 70% de la población con un elevado nivel de bienestar por el estímulo del consumo que ella había estimulado, y un 30% de pobres que recibían subsidios y que medianamente la iban llevando a la situación. Fue para mí la situación más difícil que un gobierno puede haber asumido en la historia económica del país. Un país quebrado, con un déficit colosal, sin recursos, sin reservas. Nosotros que vendemos autos, en el año 2015 no había dólares para pagar las importaciones. Renault le debía a Renault Brasil 600 millones de dólares de importaciones que no se las pagaba. Y no había dólares para que se las pagara. Entonces, estamos en una situación terminal. Y bueno, Mauricio Macri toma esta posta y lo hace realmente arreglando con los holdouts, arreglando con el Fondo Monetario Internacional para integrarse al mercado financiero internacional, sabiendo que necesitaba crédito. Levantó el cepo, todo lo que ustedes ya saben, pero sobre todo él empezó a irradiar una serie de mensajes donde se perfiló como un liberal, porque empezó a liberar precios, liberar importaciones, liberar exportaciones. Empezó a hablar de la disminución de la presión fiscal, que es urgente resolverlo, porque si no el país no es competitivo. Comenzó a hablar de la reforma laboral, de los juicios y de las mafias que hay en la justicia con los juicios laborales, que hay que desactivarlo. Y realmente creo que se han iniciado una serie de procesos muy positivos que están en marcha. Los créditos hipotecarios, que eran impensados hace 10, 15 o 20 años atrás, ahora están estimulando el crecimiento, el progreso y el sueño de la vivienda propia. Es algo maravilloso. Y eso se logra porque Macri, el gobierno de Macri, ha logrado inculcar una estabilidad decreciente. Y una estabilidad decreciente estimula a los tomadores de crédito a que realmente se incorporen a ese tipo de créditos y resuelvan su problema de vivienda y al mismo tiempo estimulen el crecimiento de la economía. Por supuesto que falta mucho, por supuesto que lo que le está tocando vivir desde el punto de vista del hostigamiento de la oposición, todo lo que sucede en el país es culpa de él y nadie se hace cargo de los que causaron el daño. Pero Macri es un presidente empresario, es un presidente fuerte. No estoy haciendo propaganda de él, pero estoy hablando con convicción de lo que yo he visto. Es decir, así como me desilusioné por su falta de identidad liberal en un momento, creo que ahora ha dado muestras de incorporarse realmente a las ideas sensatas, razonables. Y bueno, está pasando un momento difícil porque obviamente el costo de haber hecho las correcciones que se hicieron, como liberar un poco los precios, dejar que los precios lleguen a ciertos niveles normales, lo están pagando más los sectores más vulnerables, a pesar de que se están dando algunos subsidios adicionales, pero hay como una insatisfacción por decir, bueno, yo creí en el cambio, pero el cambio no se concretó. Estamos en el peor momento, pero ya han empezado a reactivarse los sectores. La industria del automóvil ha crecido, la venta de automóviles ha crecido un 20% este año con respecto al año pasado. Las motocicletas un 30% que van a sectores bajos. Y así como eso, el empuje del sector agropecuario, de la maquinaria agropecuaria, es una cosa impresionante. El colosal plan de obras públicas y de infraestructura que el país necesita, pero con urgencia, porque el país está destruido. Basta entrar a Tucumán en auto, basta salir de Córdoba en auto también, basta entrar al conurbano bonaerense y ver lo que son las calles, lo que son las veredas, lo que son los barrios. Hemos destruido un país. Y nosotros la pasamos más o menos bien, los que tenemos cierto nivel o cierto poder adquisitivo. Pero la gente de abajo es la que está pasando
una situación lamentable. Hay que ser perversos para llegar a esta situación y ni siquiera reconocerlo, ni siquiera hacer una autocrítica. Pero la política es la política y en eso estamos. Yo quería dejar estas reflexiones y decirles que soy optimista. Me parece que el país ha iniciado un proceso que me parece que es irreversible. Siempre puede haber accidentes políticos, nunca se sabe, pero me parece que la conducción es firme, tiene convicciones muy claras y estos cambios de lineamiento y de política van a comenzar a dar resultados cada vez más crecientes. Y la única forma de desactivar la oposición y los preconceptos sobre las ideas de la libertad es con el éxito económico. Mientras no tengamos éxito económico, obviamente los opositores se hacen un picnic con el gobierno y el oficialismo. Pero por ahora eso se está revirtiendo, está empezando, pero falta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Manuel, por este análisis tan completo. La verdad que nos invita a la reflexión. Bueno, ahora tenemos unos minutos para un espacio de preguntas. Por favor, les pido que sean breves y que especifiquen a quién se dirige la pregunta o, bueno, en caso de que sea abierta a todos. Es decir, cómo los empresarios pretenden apoyar al gobierno o a los legisladores para que esto ocurra y qué barreras se encuentran si no ven dificultades en ello. Muchas gracias. Está claro lo que pregunta. Creo que por donde a nosotros nos toca es donde más nos perjudica. Lamentablemente uno cuando tiene que tomar personal, tiene que pensar cuando tiene que despedirlo al personal. En cualquier lugar del mundo, la gente se capacita, accede al trabajo, lo cuida, porque las leyes no son laxas sino flexibles, pero están preparadas para generar más empleo. Acá lo que se hizo, de lo que decía y explicaba muy bien Manuel recién, es una trampa de populismo para aquel que entra en un sector, no salga más y sirva o no sirva, tiene un trabajo de por vida. Entonces eso lo único que logra es cerrar más la creación de trabajo. Bueno, yo sé, porque he conversado con gente allegada ya al gobierno nacional, que están trabajando en una reforma tanto impositiva como laboral. La laboral la tendrán creo que después de las elecciones y la impositiva para el año que viene porque no tienen los recursos para bajar el impuesto al cheque, para bajar el IVA, para bajar todos los impuestos distorsivos como el ingreso bruto que tenemos en la provincia de Tucumán, con los sellados y todo lo demás. Lamentablemente todo esto requiere de un tiempo. Argentina tiene 70 años de decadencia, los últimos 12 se repartió lo que no había. Cuando llegó el nuevo gobierno encontró con 10.000 millones de dólares creo que de reserva, hoy volvemos a tener 50, pero lamentablemente todo eso es una construcción de mucho tiempo y obviamente con una guerra muy fuerte con los sindicatos que crearon ya prebendas donde no van a aflojar fácilmente. Entonces va a ser una lucha que se va a ir ganando de a poco. Estuve en una reunión en Buenos Aires ayer y justamente algo de lo que decía Manuel, hay una pincelada de que ganó una batalla el gobierno. En Córdoba hubo una huelga de 5, 6 o 7 días del transporte público y bajada una línea desde el Ministerio de Transporte dijeron de que no iban a reconocer los días. En algún momento el gobierno provincial quiso acceder a poner la diferencia que faltaba y desde el Ministerio de Transporte dijeron que no, era para mantener un orden en las paritarias y que no se dispare en el país como algunos gremios que optaron por dar 30 o 40 alegremente, fogoneando inflación. Y hasta último momento, esto sabido de la boca del ministro Dietrich, el presidente Macri dijo, no se reconocen los días que no trabajaron. Y primera vez creo que en mucho tiempo le torcieron el brazo a un gremio muy fuerte como UTA, que tuvo que levantar el paro, aceptar la paritaria que había fijado desde el gobierno y no darle los días que no habían trabajado. Son batallas, va a llevar mucho tiempo, pero creo que estamos en el camino. Lamentamos que no hay más tiempo para preguntas, pero les agradecemos. Despedimos un aplauso, por favor. Disertantes con un cálido aplauso. Muchas gracias.